Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 estamos, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 4. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos. Esto entonces es importante que sepamos, estamos en Iconio, al comienzo llegan Pablo y Bernabé, ¿verdad? Predicando, ellos están viniendo directamente después de haber predicado en Antioquía, de Pisidia, y ahí dice que soliviantaron, dice, a unas mujeres, etcétera, piadosas. Entonces al final ellos van ahora hasta Iconio, en Iconio. Ahí entonces Pablo y Bernabé se encuentran en Iconio, entraron en la sinagoga, comienzan a predicar, la gente y predicaron de manera que gran número de judíos y de paganos creen en esa predicación de Pablo y Bernabé. Esto es lo esencial y fundamental, cómo comienza nuestro capítulo 14. Desde aquí nosotros decíamos también que habrá repetido Pablo el mismo discurso que ya había hecho también en Antioquía de Pisidia. Tuvo también muy buenos resultados allí en Antioquía de Pisidia. Ahora en Iconio la misma cosa, porque gran número de judíos abrazaron la fe. Pero vuelve a suceder lo mismo que había sucedido ya también en Antioquía de Pisidia, porque dice, los judíos que no creyeron. Con esto nos decía que tal vez algunos, decía luego que ya algunos se habían adherido, pero hay otros que no se adhieron. Cuando ya adherían, entonces incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. Es decir, en contra, y así sucesivamente. Pero a pesar de todo, versículo 3, tercer momento, Pablo y Bernabé no desisten, sino que continúan, y prolongan su estadía, se quedan, y hablaban con toda libertad, es decir, tampoco amaba a Jesucristo. Y estaban ahora, y esto es importante, confiados en el Señor. Confiados en el Señor, porque el Señor, el que dice que confirmaba el mensaje de su gracia, confirmaba el mensaje de su gracia, confiado en el Señor. Confiado en el Señor. Que a pesar de la oposición, ¿verdad? Pablo y Bernabé continúan predicando con denuedo, diciendo que y tienen
esa convicción, peña punto ume, peje cobebe, peña am. Iba, aveña, botas allá, areita ese, porque aveña de ya la oñe añade. Entonces ellos continúan predicando con denuedo, dando testimonio a la palabra de su gracia, dando testimonio a la palabra de su gracia. Esto también, queridos amigos, es muy interesante. ¿Por qué? Porque tocan las vidas de otras personas con el poder de Jesús. Tocar la vida, el corazón de otras personas. Pero no es que yo estoy haciendo, no es yo el que estoy entonces, ¿verdad?, tocando la vida de las personas, sino que Dios es el que llega al corazón. Dios es el que llega a la conciencia. Es Dios entonces el que está moviendo. Ya hay señal de ñandemo pinin vaya. Ñandemo pinin babe ñande yara un guajea ñandere coebe. Hamba isa ñande yara un guajea ñandere coebe, y Dios llega a través, ¿verdad?, de nosotros. Dios llega a través de nuestra manera, ¿verdad?, de actuar, de nuestra manera de predicar, de nuestra manera de anunciarle a Jesucristo. Por eso este versículo 4 es espectacular, ¿verdad? Porque ya viene como consecuencia que los habitantes de la ciudad van a dividirse después en dos bandos, porque hay algunos que se dejan tocar por el Señor, pero sin embargo hay otros que entonces y se ponen en contra. ¿Por qué? Y es como consecuencia directamente de lo que nos decía en el versículo 3. A pesar de todo, Pablo y Bernabé continúan con toda libertad, confiados, decíamos, en el Señor. ¿Por qué ellos confían en el Señor? Y porque el que toca las vidas, el que toca los corazones, queridos hermanos, no somos nosotros. Nosotros somos simples instrumentos. Después de haber terminado lo que tuvieron que hacer, digan, del Evangelio de Jesucristo: pobres, siervos, inútiles siervos somos, Señor. Hicimos lo que teníamos que hacer. Qué linda esta expresión. Pero miago, oye, eupeisa lleva en el Evangelio de Jesucristo, ñande ya yesa cuami, allí cuami, ma bañande. Ya guardaría ñande con otras expresiones, ¿verdad? O sea, nosotros somos instrumentos en manos de Dios. No somos nosotros. Entonces no es entonces aquí el fulano de tal. Se la puedo convertir a mí misma. No. Dios utilizará en todo caso, ¿verdad?, de la palabra, de la evangelización, del anuncio, de algún gesto, de alguna caridad, de alguna ayuda, de alguna exhortación, erea. Va ese papeñan de yarañan de no y gato de argeli mía ella hoy mía y yo ga umi va mía de yara y puro paitega tu hanmaisa ya yesa cua llevas a ñamoñe puno, porque eso fue lo importante. Ñamoñe puno vete cobe. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de eso, queridos hermanos, ahí entonces puede comenzar esa vida nueva, esa riqueza de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este viernes, Nuestra Señora de los Dolores. Estamos celebrando a nuestra madre, el dolor de una madre ante la muerte del hijo en la cruz. Hoy leemos, queridos amigos, desde la carta, ¿verdad?, que se escribe a los hebreos. Estamos en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte,
y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, queridos amigos. Qué hermosa que es esta palabra de Dios, ¿verdad? De la carta a los hebreos. En primer lugar, nos está llamando a nosotros, dice, a entender que es importante la súplica, la plegaria. Incluso Cristo dice con fuertes gritos que ha pedido al Padre. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que esta situación de dolor, esta situación de limitación, nosotros vamos a superarla. No. La manera de superar la limitación es simplemente cuando nosotros entendemos que somos verdaderamente criaturas, que somos limitados y que estamos en manos de Dios. El mesianismo y la salvación de parte de Dios justamente quiere decir que somos felices con nuestra propia condición. Somos felices con nuestra propia vida, como nosotros afrontamos nuestra propia existencia. Dice, fue escuchado justamente por su humilde sumisión. ¿Me entendés? A ver, quiere decir que aquí es la aceptación de quiénes somos nosotros ante Dios. ¿Quiénes somos nosotros en la misma creación? Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Ya llegó de mí que nadie peñan de Yara, ¿verdad? Shema Israel, ya Hendú peñan de Yara, y sobre todo, el Shema significa obedecer, vivir, hacer lo que Dios nos pide. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando y estamos reflexionando con nuestro estudio bíblico. Capítulo 14, versículo 4, principalmente queremos subrayar. Pero antes toda una introducción, sabiendo cuál es el contexto. Eva, la pagano abritebejan baísa, Pablo a Bernabé, Homosarambí, Ñandeyarañe. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos. Uno a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Aquí entonces, viste, consecuencia de la palabra de Dios. Pero antes decíamos, desde el versículo 3, que el Señor primero era el que confirmaba, ¿verdad? Confirmaba el mensaje de su gracia. ¿Pero por qué? Y porque era el Señor el que estaba predicando en realidad a través de Pedro y Bernabé. Y esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que considerarlo muy importante. Ahora, el hecho de decir que el Señor confirmaba
quiere decir que el Señor no nos abandona y es el Señor el que está utilizando de nuestra vida, de nuestra verba, de nuestro conocimiento, de nuestra disponibilidad, de nuestra formación, de lo que nosotros somos, Y entonces eso es lo que te dice aquí, ¿verdad? Confirmando. ¿Y cómo se confirma? Dándole el poder de realizar signos y prodigios. Signos y prodigios. Es la forma como el Señor comienza a confirmar, con señales y prodigios, porque ningún apóstol pudo realizar un milagro por sí mismo. Upeaya emaguri, upeaya ñamongetamaguri, ñande ñañemo y beñande yarapope, ñande beñande yararembiguay. Ñande yararembiguay, upeiga tu ñande la yae. Ani que ñañemo tembiguay umi otro, güey. Alleva, sino que ñande yarapope sí. Ñande iga tu y ñande huila, ñande yararembiguay. Y entonces, ni una señal o prodigio se puede hacer por ninguno, aunque sea el más grande de los apóstoles. Pedro, Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 3, nosotros aquí en este mismo libro, nosotros reflexionamos. Cuando ellos se van y van a entrar en el templo, ahí se encuentran con un paralítico que les mira así, les pasa las manos y le dice, mira, usted tiene monedita a mí, la veré comida. Sin embargo, Pedro y Juan dice que le miran a los ojos de ese paralítico y le dice, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En nombre de Jesús, míranos a los ojos. Primero, míranos a los ojos. Esto significa entonces penetrar profundamente en la mirada de Dios. Mirar a los ojos. Mirar y conocernos a nosotros mismos. Porque mirando a los ojos, nosotros, ustedes saben, queridos amigos, que tomamos identidad. Nosotros mismos tomamos nuestra identidad mirando a los ojos de los demás. No sé si alguna vez usted ve mañamila, te sacuare, ve otro le sacuare lleva. Mírense, ojo con ojo. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que se sienten algunos incómodos, otros mejor, otros sonrientes. Me haré esa tal de identidad. Porque usted vender y esa ese es tomar conciencia de tu identidad. Qué interesante, ¿verdad? Porque ahí en ese capítulo 3 también nos decía así, ¿verdad? En el momento en que Pedro y Juan le invitan a este paralítico, míranos a los ojos. Es decir, mira tu propia identidad. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te encontrás ante el Señor? ¿Cómo te encontrás ante Dios? ¿Te encontrás que sos una persona honesta o sos una persona mondada o sos una persona mentirosa o sos una persona que justamente está esquivando la mirada de los demás? Primero la mirada de tu comunidad, pero mucho más aún la mirada de Dios, ¿verdad? El pecador, ¿se acuerdan? Que se va ahí. Lucas justamente nos presenta que es la misma teología, de hecho los apóstoles, el mismo autor. Cuando se va, dice el publicano y el fariseo a rezar ahí frente al Señor, el otro lo altanero, ¿verdad? Pero entonces ahí también te está mostrando, ¿verdad?, tu propia identidad, para esa guabandeína. El otro, sin embargo, dice que justamente por la condición en que se encontraba de pecador, dice que oñacaitiga lleva. Ni no mañana, diga tu vino, vive esa cual lleva mañana, venían de yarare. Porque toda mirada es una mirada profunda de Dios que nos vuelve entonces a nuestra propia identidad. Nos cambia en el momento, ¿verdad?, en que nosotros nos damos cuenta. Porque no puede ser que no te des cuenta, ¿verdad?, en qué situación estás, o cómo estás actuando, o qué es lo que estás haciendo. ¿Cómo estamos, verdad? Si somos cristianos, bueno, porque esta es una propuesta para la vida cristiana. Y aquí te vas a dar cuenta si estás viviendo de acuerdo a la propuesta de Cristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio está
estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Hace falta que despierte, que los ojos de mi espíritu con tu luz me descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Cada día, cada instante, como mendigo llamas a mi puerta. Me suplicas que reconozca las señales de tu Hoy despierto a tu presencia. Hoy despierto a tu presencia. Ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable.
¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Y listo. Te llevamos a Tierra Santa. Sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando. Sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sí, el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son
como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo tan hermoso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Nos hace entrar, ¿verdad?, de nuestra propia vida, nos hace entrar en nuestro propio caminar. Estamos nosotros ahora queriendo mirar bien que todo lo que ellos están realizando es porque confían plenamente en el Señor. Todo lo que Pablo y Bernabé están predicando es porque confían en el Señor. El Señor confirmaba, decíamos, a través de los signos y prodigios. Bueno, porque les daba ese poder de liberación. Y ahora, el versículo 4, los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno a favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Bueno, ¿por qué justamente? Porque cuando nosotros nos encontramos con la gracia de Dios, cuando nosotros nos encontramos con la verdad, ya hemos visto en otras oportunidades, ya hemos visto, la verdad siempre, queridos amigos, nos libera. La verdad siempre nos pone, ¿verdad?, frente al Señor. La verdad siempre hace que toda mentira caiga. La verdad hace que nosotros podamos confrontarnos directamente con el Señor. Y eso es lo que aquí nosotros estamos mirando y eso es lo que nosotros estamos descubriendo, ¿verdad? Esa verdad que llega a nuestra vida, esa verdad que llega a nuestro corazón, ahora entonces nos hace entender nuestra propia identidad. Y eso es lo que sucede aquí, ¿verdad? Porque en el versículo 4, cuando dice los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno a favor de los judíos y otro a favor de los apóstoles, quiere decir que nosotros estamos sabiendo quiénes somos nosotros. Porque aquí vos tenés que tomar una decisión. Reyesi y mandan. Halayesi bueno de pa malawara. Malawara. Rejota con abandio ora buiqueri, estaba rejota la ñande ya buiqueri. Rejota la de coime hanwa, estaba rejota hacia la honestidad. Rejota la de botar hanwa landera pisabe a tu pueblo, en Momboria Jupalan de pueblo, o rejota realmente hacia una búsqueda, ¿verdad?, de un trabajo sincero, profundo, para sacar adelante, ¿verdad?, la familia, la iglesia, la capilla, la nación, el país. Va, eva la llevota, ma quereba la ñemoita, amara queriba la yajadaina. Queridos amigos, estos son elementos demasiado importantes que nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? Por eso que es importante la palabra de Dios que nos ayude a formar la conciencia. Si nosotros hoy dejamos de formarnos desde la conciencia, desde los valores profundos de la vida del hombre,
entonces poco a poco estamos de nuevo volviendo a un sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Porque aquí ya no va a haber comunidad. Aquí ya no va a haber posibilidad de un diálogo y de una preocupación por el hermano. Preocupación por esa persona que hace parte de la comunidad. A ver, no interesamos a ver, uno ya puede ser, ya puede ver, la sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque ellos se lanzaron a afrentarlo, ¿verdad? Ellos se lanzan como para decir, y bueno, nosotros queremos ir con esta banda. Nosotros queremos ir con este grupo. Nosotros preferimos quedarnos a favor de los judíos. En ese momento significaba el no aceptar la propuesta del Evangelio. Quedarse con los judíos, en este caso, cuando Lucas está escribiendo, quiere decir el no aceptar ningún cambio en la vida de la comunidad. El no aceptar un camino de salvación, es decir, salvación ya además establece lleva, quiere decir hacer un camino de vida auténtica, de vida de felicidad. Y bueno, si nosotros ya nos ponemos al lado de uno, evitando y ubicándonos directamente contra los que están a favor de los apóstoles, es decir, a favor de Cristo, cierto que después entonces, queridos amigos, va a ser muy, muy, muy difícil toda convivencia dentro de una comunidad. Muy difícil. Y eso es lo que muchas veces nosotros estamos pasando también en nuestras comunidades, en nuestras naciones, en nuestros países, en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Pero por qué no nos ponemos de acuerdo? Y en el fondo, porque hay entonces ese aspecto fuerte de querer tomar decisiones de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Ya no sé si también nos damos cuenta, porque sigue falta de discernimiento, porque yo no creo nomás que pensar, maquinar y decir, bueno, ahora me voy a reunir aquí exclusivamente porque nosotros vamos a reunirnos a ver cómo vamos a hacer para robar. Eso, por ejemplo, a pesar que yo sé, queridos amigos, que existen esas reuniones, existen esos grupos, o sea, se reúnen para ver cómo van a transar cosas turbias, lastimosamente. Pero esto es para tomar conciencia primero, porque dice que los habitantes de la ciudad se dividieron justamente en dos bandos. O aquí estamos negro, o aquí estamos blanco. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorar.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Si bien el origen del rosario se remonta casi hasta el año 800, con el paso del tiempo ha ido cambiando hasta llegar a la manera en cómo la rezamos hoy en día. Este nos invita a hacer una hermosa meditación sobre la vida de Jesús y de Santa María. Solos o acompañados podemos ofrecer nuestra oración por muchas intenciones, pidiendo la intercesión de nuestra Madre. El rosario en su forma actual fue entregado por la misma Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en el año 1214. Se lo entregó para dar batalla a los herejes y pecadores de aquellos tiempos y además le encomendó que enseñara a rezarlo y propagar su devoción. Un mandato que sigue vigente y nos compete a todos los católicos. Desde aquella época los cristianos lo rezamos acompañado de la meditación de los 15 misterios sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y de Santa María. Y en el año 2002, el Papa San Juan Pablo II introdujo 5 misterios adicionales, los misterios luminosos. Hoy son 20 misterios los que meditamos. Sin más introducción, aquí te contamos cómo rezar el rosario. Si eres principiante, puedes empezar por rezar un misterio al día, hasta que logres completarlo todo. Nunca es tarde para empezar. Para comenzar, toma el rosario en tus manos y empieza con la señal de la cruz. Al mismo tiempo que hacemos una cruz en la frente, luego en la boca y finalmente en el pecho. Y repite la siguiente oración: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luego usarás la cruz que está en la punta de tu rosario. Rezarás el credo de los apóstoles tomando la cruz y opcionalmente puedes hacer un acto de contrición. Te recomendamos hacerlo. En la descripción del vídeo encontrarás estas 2 oraciones. Las cuentas. Toma la primera cuenta del rosario y empieza con un Padre Nuestro. Le seguirán 3 cuentas que simbolizan 3 Ave Marías. Tradicionalmente son ofrecidas para incrementar la fe, la esperanza y la caridad de quienes rezan el rosario y por las intenciones del Santo Padre. Se termina este primer grupo del rosario con el Gloria. En la descripción del vídeo encontrarás estas 3 oraciones. Los misterios del rosario. Anunciaremos con reverencia cada misterio del rosario. Los misterios se rezan por días tradicionalmente. Se empieza anunciando el misterio correspondiente, seguido de una meditación. No es un simple repetir, es un verdadero recorrido por los principales hechos de la vida de Jesucristo y de Santa María. Al mismo tiempo que ofrecemos, agradecemos y pedimos la intercesión de la Madre por nuestras intenciones. Luego de haber anunciado el misterio, rezamos un Padre Nuestro, seguido de 10 Ave Marías y terminamos con el Gloria. Entre misterio y misterio se reza una jaculatoria conocida como la oración de Fátima. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Los misterios de gozo se rezan los lunes y sábados. El primero es la encarnación del Hijo de Dios, el segundo la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, el tercero el nacimiento del Hijo de Dios, el cuarto la presentación en el templo y la purificación de la Virgen Santísima, el quinto la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo.
Los misterios dolorosos se rezan los martes y los viernes. El primero es la oración de nuestro Señor en el huerto. El segundo, la flagelación del Señor. El tercero, la coronación de espinas. El cuarto, el camino del monte Calvario. El quinto, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Los misterios gloriosos se rezan los miércoles y los domingos. El primero es la resurrección del Señor. El segundo, la ascensión del Señor. El tercero, la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. El cuarto, la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Y el quinto, la coronación de la Santísima Virgen como Reina y Señora. Misterios luminosos se rezan los jueves. El primero es el bautismo de Jesús en el Jordán. El segundo, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. El tercero, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. El cuarto, la transfiguración. Y el quinto, la institución de la Eucaristía. Terminamos el rosario luego de haber rezado los 5 misterios correspondientes al día, como oración final, justo sosteniendo la medalla que se encuentra al centro del rosario, dirás la oración de la salve como signo de alabanza y reconocimiento a nuestra Madre, que encontrarás en la descripción del vídeo. ¿Dónde rezar? Lo sugerido es que puedas rezarlo en un lugar tranquilo, donde no tendrás interrupciones. Lo hermoso del rosario es que podrías rezarlo prácticamente en cualquier sitio, caminando solo, sentado en una banca, mirando la naturaleza, en la soledad de tu habitación, con amigos en grupo, en tu parroquia y mi favorito, frente al Santísimo. Como conclusión, podemos recordar las palabras de San Juan Pablo II sobre el Santo Rosario. Sabéis que es necesario rezar y debéis hacerlo meditando y recordando lo que Jesús ha hecho y sufrido por nosotros, los misterios de su infancia, de su pasión y su muerte, y de su resurrección gloriosa, recitando vuestro misterio o decena. Seguís la inspiración del Espíritu Santo, que instruyéndolos interiormente os lleva a imitar más de cerca a Jesús, haciéndonos rezar con María y sobre todo como María. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. La evangelización de Iconio, después de que ellos hayan sido enviados de Antioquía, de Pisidia, se encuentran, hacen el mismo recorrido. Lo primero que hace Pablo y Bernabé es entrar, ir, dialogar, escuchar lo que sucede en la sinagoga. Allí entonces, estando ya Pablo con los judíos, muchos de ellos justamente después de la prédica abrazaron la fe, con algunos paganos también. Bueno, y después de eso sabemos que como todo grupo humano comienzan los problemas. Más bien cuando apenas vamos a vivir para la de gente, más bien cuando de otras cosas y por Jesucristo, bla, 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 ¿verdad? Entonces hacen que se indispusieran en contra de Pablo y Bernabé. Ahora, a pesar de todo, Pablo y Bernabé continúan. Y de esta manera ellos se quedan allí, ¿verdad? Confiados en el Señor, que estaba confirmando el mensaje también de gracia de ellos, imagínense, con prodigios. El Señor también muestra y dice, bueno, péalase, y que toda esa que muestra, oye, esa que puede haber cambio, que puede con la gracia de Dios este mundo ser mejor, esta nación ser mejor, esta iglesia ser mejor,
esta parroquia, esta capilla, esta familia, podemos ser mejores, ¿verdad? Y entonces, estos signos y prodigios nos hacen entender el accionar de Dios. Pero ahora, queridos amigos, escúchenme bien, porque aparece otro elemento, y es justamente lo que nos está diciendo aquí con respecto al versículo 4. Dice que los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Consecuencia de el malestar, por una parte, de aquellos que se sienten interpelados, porque peñan de yaran ella es ella, de hago ñane atoy, y ñande a un europeo y la ña entonces hoy, porque la ña gentuno que tú esté lleva o guapita ñandere, o guapita ñandere, peñane con azores, peñane ñane, peñane apitu, una pepe gato ñande ya ema bueno, hemos quiñan de pe, cambia, hemos otro canal, ya por peadas entonces, peadas es así, porque pea, y mañana de directo y te imagina, a ver, anda se gusta de más. Toñeña de los angelitos, toñeña de no sé de qué cosa, toñeña del reino de Dios. A veces la gente muchas veces lleva, es interesante, ¿verdad? Esto es interesante porque quiere decir que en el fondo faltañan de la catequesis, o faltañan de la que lleva peñan de yarañan de poesía. Esa es la verdadera catequesis, el catejeo, pues que aveñan de hoy que aveñan de corazón cuave. O peñan de yagüera jaña muy en práctica peñan de coebe. Pero cierto, eso nos va a exigir y eso nos va a doler. Y por eso entonces, queridos amigos, de este versículo 4 que nosotros estamos reflexionando, los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos. Ave, o ñañemo y peñan de yarandi, o si no, ave ya de se de iguase y bebe. Se na enduse la bella. Se na penamo hay venderé. Se a continuada se allá posee ella. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, por eso este versículo 4 es maravilloso para hacernos entrar y tomar conciencia de nuestro accionar. Pues el Señor, dentro de su gran libertad, nos pone todo y nos dice, bueno, nada será allí, a ella de depende pobre. Cuando de ahí cuando una vez más la pea ñandena ya pues nos apisa ñandena ya batalla y nos hace esta origina entonces la ya por ahí por la mía. Entonces viene la división en dos bandos. Uno que está a favor de los judíos y el otro en favor de los apóstoles. Así que, queridos hermanos, ñandeco, angaña, ñemoyana, peñan de yarare, non debe, ñajendurirea, yajesarirea, lleva. ¿Cuáles son las propuestas, verdad? De honestidad, de amor, de solidaridad, de entrega, de oración, de servicialidad. Umimba es mía básico, mía la ñamoñe, pues no hará dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Del respeto a Dios, del temor de Dios. Después también de esa alegría que tiene que surgir desde adentro. Y todo esto, queridos amigos, es como propuesta del Evangelio de Jesucristo, que hoy pesan de pitucuía o pocoñan de jena. Apesamos y entendemos, apesan de ya esa no ya está bueno ya de yara se coangañe bueno ta acue. Porque a esa son los signos y prodigios que el Señor va obrando en la vida de su pueblo y en la vida de nosotros. Esta es la forma como nosotros le llamamos los milagros, los signos. ¿De qué cosa? Y de la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Porque la santidad en el fondo va a ser eso, un encuentro personal con Dios, un encuentro tú a tú, ¿verdad? O sea, frente a frente con la gracia de Dios y del Señor. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, ahora que estamos estudiando este capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, los versículos que van desde el 1 al 7 y que nos está hablando de la evangelización y del anuncio del Evangelio en las diversas ciudades de la Grecia, porque aquí nos estamos encontrando. En Antioquía Pisía, él hay una vaca y sube fuera, hay los mismos, por otra parte también aquí estamos en Iconio, pero
también vemos, algunos creen, otros se ponen en oposición y quieren directamente indisponer a los hermanos. Y por eso terminamos, dice, que hay una división entre los de Cristo y también entre aquellos que están simplemente a favor del mal. Queridos amigos, nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.